La doctora Nancy Morocho, en representación de la Zonal 2 de Gestión de Riesgos, ha señalado la importancia y conocimiento que tiene con respecto al manejo del manual en torno precisamente a este tipo de desastres. Un tiempo atrás estuvo con el Consejo en pleno explicando cuál debe ser la actuación. Justamente acabo de estar en una videoconferencia en donde se habla del Sistema Nacional de Competencias y por lo tanto recuerdo yo hace aproximadamente unos 3 meses atrás pedí audiencia al municipio de Chaco, en el cual se le explicó cómo funcionaba el manual de gestión de riesgos, cómo funcionaba el COE cantonal y el COE provincial y cuáles eran las competencias. En este sentido, nosotros hemos actuado al igual que todas las instituciones de primera respuesta, llámese policía, cuerpo de bomberos, así como también todas las entidades que en su momento acudieron en su socorro. Hemos levantado el EBIN, hemos ayudado en el tema del apoyo a las personas en su traslado hacia el albergue. El MIES ha estado permanentemente en el trabajo coordinado de igual manera con el Ministerio de Salud, así como también el MAGA. En todo caso, de hoy en adelante, a nosotros como Secretaría de Gestión de Riesgo y como ente rector, nos corresponde dar seguimiento luego al post-evento. Eso significa a la recuperación de la población, tanto en el aspecto económico, social, vial, así como también en el tema de su recuperación, en lo que se refiere también al control y sobre todo más que al control es al seguimiento de la resiliencia de la parroquia Oyacachi. Estimados compañeros, el día de hoy nosotros con esta presentación queremos dar por indicado y sobre todo finalizado de que nosotros, nuestra inversión en recursos en el tema de urgencia está ya concluido. Ahora sí les toca asumir, ¿sí?, al gobierno municipal, al gobierno parroquial, así como también al gobierno provincial, de acuerdo a sus competencias. Las competencias que están claramente indicadas en la Constitución de la República como puentes, carreteras, ayuda en infraestructura. Conozco de la gran capacidad que tiene el prefecto de la provincia de Napo, precisamente para contribuir, para ser parte de este objetivo trazado en favor de la gente de Oyacachi, la difícil situación que al momento ellos están viviendo. Tiene el señor prefecto una muy buena voluntad de lo que se conversó personalmente con él en el tema de la infraestructura, especialmente para el área de los albergues. En cuanto se refiere a servicios básicos, es competencia directa del municipio y de igual manera nuestros compañeros del MIES, con esa apertura que les caracteriza, así como también del trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud, seguirán de igual manera cumpliendo a cabalidad con atención a la población. En ese sentido, he acabado de verificar realmente cómo están. Nosotros ayer hemos cerrado ya el informe como Secretaría de Gestión de Riesgo. Estamos preparando la información para enviar ya y tener listo. La señora ministra sabe de este contenido. De hecho, también el señor presidente de la República se ha hecho la inspección especialmente en el sitio seguro, pero también quiero indicarles, no estoy hablando de una seguridad integral del área geográfica. Hay que entender que esa es una área permanentemente de riesgo, pero sin embargo frente a eso se puede ubicar un lugar en donde se pueda la población pernoctar en un sitio seguro, y eso es en el margen derecho del río donde están ubicadas las cabañas. Y de allí también fue muy claro en las cuales nosotros hemos indicado que las instituciones públicas que están funcionando del lado izquierdo del río deben ser trasladadas, llámese Ministerio de Salud, Policía Nacional, Junta Parroquial y más aún la escuela. Y en este sentido, pues los informes que nos han solicitado están ya pasados a todas las instituciones públicas, están listas, y de igual manera también el informe del señor Director Nacional de Gestión de Riesgos de la Secretaría con su equipo técnico me indica la señora ministra que posiblemente también visiten la próxima semana. Nosotros de ahora en adelante nuestro compromiso es de seguimiento, estaremos allí cada semana en la comunidad y sencillamente estaremos anotando y de hecho también indicando qué es lo que se está cumpliendo en la parroquia de Oyacachi.